En el video del día de hoy te traigo casos de personas que quisieron pasarse de listillos al momento de hacer un negocio con un supuesto evento que resultó ser toda una estafa, pero al final fueron expuestos en línea y quedaron en ridículo total por gandallas. Nuestro primer caso es de penísima ajena y ocurrió a inicios de 2024. Este es un claro ejemplo de cómo hay emprendedores que se creen muy mente de tiburón y que se nota que lo que más les interesa es el puritito dinero y nada más, y no lo que le van a entregar a sus clientes. Todos sabemos que hay muchos gurús en internet que te venden las perlas de la virgen del marketing y del desarrollo personal y que promueven maneras rápidas para hacer dinero utilizando el gran poder de las redes sociales y la inteligencia artificial, y te venden cursos en los que comparten sus brillantes consejos millonarios que en la vida real son pura basura. Lamentablemente, estos tipos se aprovechan de las personas que no saben nada de estas tendencias y lo que les venden es FOMO y urgencia. Pues es claro que los creadores de este evento del que te voy a hablar compraron uno de esos cursos a un vendehumos y le creyeron todo el cuento completo, y al final el resultado fue un desastre. Niños llorando, papás enojados y un fiasco tan ridículo y grande que se volvió tendencia a nivel mundial y se convirtió en un fenómeno súper viral en las redes sociales, donde todo el mundo los expuso y se burlaron de ellos por chacales. Este evento ocurrió en Glasgow, Escocia, y hay que decirlo, este sí es un país en el que las autoridades no se andan tocando el corazón con los chacales que siempre se quieren pasar de lanza y solo buscan dinero. Si allá le prometes algo a tus consumidores y no les cumples, te metes en un broncón legal muy duro y puedes acabar hasta en la cárcel. El evento del que te estoy hablando se llamaba Willy's Chocolate Experience y se trataba de una experiencia inmersiva que se suponía que era tan increíble que te iba a volar la tapa de los sesos de todas las cosas que podrías hacer en ese lugar. La publicidad sugería que los niños conocerían en vivo una réplica casi exacta de la fábrica de chocolates y dulces de Willy Wonka, muy parecida a la que presentó Tim Burton en su película de Charlie y la fábrica de chocolate. Un dato muy importante aquí es que para todo esto los creadores del evento no tenían el permiso de usar la imagen oficial de Willy Wonka. Bueno, vaya, ni el nombre podían mencionar porque eso le pertenece a Warner Brothers. Y entonces se la zafaron creando un evento que se iba a parecer al de la fábrica y al concepto original de la película, pero que se iba a llamar La experiencia de la fábrica de Willy. Pero o sea, estamos hablando como de un tal Willy, no vais a creer que se apellida Wonka o algo parecido, ¿no? Y ya desde ahí la cosa iba mal, pero lo peor fue que apostaron por ahorrarse a todo el equipo creativo, sobre todo a los diseñadores, y mejor, ¿por qué no?, usaron inteligencia artificial para crear la imagen del evento. Y estamos hablando de que en ese momento, 2024, inicios del año, la inteligencia artificial no estaba todavía en su punto más alto, y menos en la cuestión de desarrollo de imagen. La calidad de las imágenes que se generaban era un tanto chafa, hasta podría decir que incómodas, y se notaba que lo que salía no era real. Hoy en día ya puede ser cosas mucho más sorprendentes, nada que ver con ese momento, pero imagínate que con lo poquito que se podía hacer en ese momento, los creadores del evento tuvieron la brillante idea de hacer unos renders súper impresionantes en los que se podía ver prácticamente una fábrica de ensueño, un lugar con ríos de chocolate, un palumpas y una tierra completa de fantasía mezclada con dulces gigantes. Es cierto que cuando haces marketing se vale que exageres un poquito las cualidades de un producto y que te concentres en las características más favorables, digamos, y hasta que no menciones lo que sabes que puede dejar mal parado a tu negocio. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es crear una expectativa enorme de algo que sabes que no vas a poder entregar a tu público, y aún así te avientas y lanzas algo que no tiene nada que ver con lo que se veía en la publicidad. Eso se considera publicidad engañosa y es un delito aquí y en China. Y aquí se mezclaron muchos factores que crearon el desastre perfecto. Primero, la enorme ambición de estos emprendedores chacales que tenían su empresa llamada House of Illuminati. A lo mejor de veras se sentían muy Illuminati y por eso pensaron que nadie se daría cuenta de su tranza. Y se notó desde el principio que o se decidieron a crear este evento con muy poco presupuesto o de plano subestimaron a la gente que iba a ir. El costo de la entrada era el equivalente a unos 40 euros, así que tampoco era cualquier cosa. Era un costo aproximado como de 1,000 pesos mexicanos. Y después de crear mucho ruido en las redes sociales, cuando finalmente se llevó a cabo el evento, la gente, en cuanto llegó, se abrieron las puertas y vieron lo que había dentro, se decepcionaron enormemente. Estos chacales habían rentado un bodegón y crearon un recorrido que fácilmente lo podías acabar en tan solo
3 míseros minutos. Los dulces eran de utilería de plástico muy mal hecha y apenas si cubrían una pequeñísima parte del lugar. Las escenografías eran lonas muy mal pegadas en mamparas que ni siquiera cubrían las superficies completas. El supuesto río de chocolate estaba hecho de cartón. Hazme el favor. O sea, carajo, hay empresas que dan shows infantiles de esos que llevan personajes y botargas a tu casa para que tus niños se entretengan, que tienen una mejor producción que esta basura. Bueno, ¿qué tan ridícula fue esta estafa que ni siquiera había chocolate para los niños? Los papás que fueron reportaron ante los medios que apenas y había unos vasos de limonada, que por cierto sabía súper chafa, y algunos de los actores contratados les daban frijolitos de dulce a los niños, pero eso era todo. Así es, la mentadísima fábrica de Willy Wonka ni siquiera tenía chocolate. Los organizadores contrataron un grupo de actores para que fueran parte del evento y había diferentes personajes. Había uno que representaba a Willy Wonka, por ahí 2 Umpalumpas, pero todos sus disfraces estaban muy mal hechos y los pobres trabajadores después declararon a diferentes medios que en cuanto llegaron al lugar, de inmediato se querían ir y no querían trabajar ahí porque sabían que esto iba a acabar muy mal. La cara de una de las chicas que hacía el papel de un Umpalumpa se viralizó durísimo y se convirtió en un meme por su terrible actitud dentro del evento, porque la pobre estaba desesperada. Se le notaba claramente su hartazgo. Los actores dijeron que los contrataron desde unas semanas antes de que se hiciera el evento, pero que no les dijeron qué iban a hacer. Bueno, vaya, ni siquiera qué papel les tocaba. Simplemente 2 días antes les dieron unas 3 cuartillas en Word con un guión que se tenían que memorizar. Y sí, adivinaste, también era contenido creado con inteligencia artificial. Ni siquiera ese tiempo pudieron dedicar los organizadores para mandar un mensaje. Todo se lo encargaron al robot. Y por eso todo salió terriblemente mal. Fue tan malo que los actores salieron a dar la cara en sus redes sociales después de toda esta pifia, pidiendo disculpas a la gente, diciendo que nunca en su vida habían formado parte de algo tan malo y que la gente no se merecía un bodrio así. Los papás se desesperaron, los niños comenzaron a llorar por todos lados y muchos de ellos tenían miedo y se sentían tristes. Fue tan bochornoso que la mayoría de los asistentes empezó a llamarle a la policía pensando que esto era una mala broma o de plano una estafa en la que todos estaban involucrados. Y claro que cuando haces algo tan épicamente mal, vas a hacer noticia mundial. El evento se viralizó y todo el mundo habló de esta enorme pifia. Muchos medios hablaron de lo que ocurrió y criticaron fuertemente la ambición de los organizadores, que fue lo que causó este tremendo rugidón de tripas. El evento se suponía que iba a ser del 24 al 25 de febrero de 2024, pero como puedes imaginar, los organizadores terminaron casi por sacar a los asistentes mucho antes de que terminara el primer día y ya nadie se presentó para el día 2, porque ni abrieron las puertas. Los organizadores prometieron que reembolsarían las entradas de todos los asistentes y muchos papás dijeron que sí recibieron ese dinero de vuelta, pero muchos otros dijeron que aún habiendo pasado semanas nunca recibieron ese reembolso. En total, CNN reportó 855 reembolsos exitosos de este evento, pero se dice que estos chacales habían vendido muchas más entradas y de hecho varios de los actores dijeron que nunca recibieron su pago. El día de hoy, las redes sociales y el sitio web de la empresa House of Illuminati, que son los que crearon todo este bodrio, ya no existen. Este es un claro ejemplo de cómo un negocio puede acabar muy mal por comprar consejitos millonarios de personas que te dicen que con un curso rápido en internet vas a saber monetizar tu negocio con redes sociales y utilizando la magia de la inteligencia artificial. Lo más grave del caso es que todo esto se logró con las primeras pruebas que surgían de imágenes generadas con inteligencia artificial, así que la calidad era bastante baja, pero eso bastó para que cientos de personas acudieran y perdieran su tiempo y sobre todo su dinero. Y bueno, vamos con el siguiente caso. Este es aún más sorprendente, pues aunque no lo creas, justo lo que te acabo de presentar en este caso anterior, creando un evento promocionado con imágenes falsas hecho con inteligencia artificial y que no se parecen nada a lo que prometieron, pues eso acaba de pasar también ahora en México. Ay, mi México mágico, el único lugar donde las estafas y fiascos pueden volver a ocurrir aun cuando ya pasaron en otros lugares del mundo. Pues imagínate que se prometió un evento muy parecido al de Willy Wonka en Escocia, y cuando digo muy parecido fue muy parecido, pero ahora en Monterrey, Nuevo León. Este evento se llamaba Mundo de Caramelo y era un mini parque temático temporal ubicado en el Parque Fundidora. Bueno, hay que aclarar que los organizadores de este evento no se vieron tan chacales como los de Willy Wonka, pero digamos que mucha gente sí se está sintiendo estafada o al menos engañada, porque también hubo una promoción exagerada con imágenes que no necesariamente tenían algo que ver con la experiencia real y varias de ellas estaban generadas con inteligencia artificial.
Para promocionar este evento, los creadores contrataron a varios influencers, sobre todo locales de esa ciudad, para que le dieran difusión a su proyecto en sus contenidos. La gente se dejó llevar por lo que vieron en las redes y muchos que fueron y pagaron su entrada al parque se sintieron defraudados porque su expectativa era mucho más alta. Y claro que, como suele pasar en estos casos, comenzó la funa en redes sociales y la gente no se guardó nada. Mundo de Caramelo en MTY. No se ve como en la publicidad. Pues estamos que en el mundo de Caramelo, que la verdad es un pinche fraude. O sea, está horrible todo. O sea, entrar y ya no puedes salir para nada. O sea, aquí te tienes que quedar y está súper pedorro, súper aburrido. No les regalan nada a los niños. Hay, por ejemplo, acá de este lado, un camioncito, que es ese que está ahí. Ese camioncito que está ahí, ese, se supone que pues los niños quieren tomarse fotos, ¿no? Y están las ventanas, están unas muy altas y pues obviamente no salen los niños, o sea, porque no pensaron en poner un banquito para que puedan asomarse los niños y poder tomar la foto, o sea, súper mal. Bueno, pero bueno, es disque el mundo de Caramelo, pero está súper pedorro. No se los recomiendo, no vengan y gasten aquí su dinero. No vengan y gasten aquí su dinero. Y son 130 pesos y la verdad pues, está pedorrísimo, bien pedorro. ¿Cuál fábrica de chocolate y todo ese pedo que anunciaron? O sea, la neta, muy mal. Eso es todo lo que hay. ¿El mundo de Caramelo de Fundidora no era lo que esperaban? El Festival del Caramelo, mi querido Alex, el mundo de Caramelo, obviamente nos va a presentar bonitos sets para fotografías. De hecho vimos imágenes en Facebook muy bonitas. Este set está bonito, la roscota se parece mucho a la de los Simpsons, ¿no? ¿Cómo se llama la galleta? Sí, nos topamos a jengibre, van. Fábrica de algodones, laberinto de paletas, fuente de chocolate, mini feria y lluvia de dulces. Ahí tienen una pequeña fuente de chocolate, banda. Creo que ahí puedes comprar bombones. Acá más paletas. Es como un laberinto eso, no sé qué sea. Acá más cosas colgadas. Me encontré unas gomitas, banda. Y también en las publicaciones del evento la gente comenzó a criticar en los comentarios diciendo que lo que prometieron pues no tenía nada que ver con cómo es el lugar montado en el Parque Fundidora. Y pues después de todo este argüende, los organizadores decidieron entonces lanzar un comunicado sobre lo que estaba pasando para ver si así podían limpiar su reputación. En los últimos días han circulado en redes sociales imágenes generadas con inteligencia artificial y de otros eventos ajenos a nosotros, atribuyéndolas erróneamente a Mundo de Caramelo. Queremos aclarar que dichas imágenes no son de nuestra autoría ni han sido utilizadas por nuestro equipo para promocionar el evento. Lamentamos que algunos comentarios o publicaciones comparen de manera malintencionada estas imágenes con secciones parciales del evento, generando confusión y expectativa que no corresponde con la experiencia real que hemos preparado. Y es que ya ni a quién creerle, porque hubo muchas cuentas de esos influencers que hicieron publicidad para promocionar el evento y que no creo que haya sido de a gratis, seguramente esta empresa los contrató y fueron ellos mismos los que estaban moviendo estas imágenes que confundieron a la gente y crearon una expectativa mucho más exagerada. Y es que una vez más, sí se vale que le eches todas las flores del mundo a tu evento, pero de ahí a que hagas promesas falsas, pues ahí es donde termina esa delgada línea entre marketing y vender humo. Nuestro siguiente caso también da muchísima pena ajena, y aunque ocurrió hace ya tiempo, en el 2014 para ser exactos, este también es un gran ejemplo de lo que pasa cuando se inflan las expectativas de la gente en internet, vendiéndoles humo con rumores o mentiras para que vayan más asistentes a un evento y al final resulta que todo es una vil porquería y lo único que le queda a los pobres incautos que sí fueron es burlarse de su desgracia y quemar a los organizadores en internet. Pues por ahí del año 2014 en Estados Unidos existió una red social que se llamaba Tumblr. ¿Te acuerdas de ella? Era como una especie de mezcla entre Twitter y un blog en la que la gente posteaba cosas sobre sus libros, series y películas favoritas. Era algo muy friki, pero tenía un público muy grande. Todo comenzó cuando una chava bastante nerd que era fanática de la plataforma y que era muy introvertida tuvo la brillante idea de reunir a toda la comunidad en un evento presencial para que todos se pudieran conocer en la vida real. Esta chica se llamaba Lachlan O'Neill y tenía apenas 15 años en ese momento. Ella tenía la idea de que esta fuera una especie de convención como las que se hacen para los fans de los cómics y el anime, pero que se llamara TumbleCon.
Y pues en un inicio todo comenzó, digamos, más como una chaqueta mental y nada más. La chava abrió por ahí un perfil nuevo en Tumblr en el que fue idealizando cada vez más cómo podría ser esta convención así súper épica y utópica para todos los amantes de Tumblr. Y pues este perfil empezó a crecer bastante y a ganar muchos usuarios hasta llegar al punto en el que la gente ya se lo estaba tomando en serio y pensaba que seguro esto en algún momento sí podría volverse realidad. La idea creció y junto con ella el mame también. Los usuarios empezaron a dar por hecho que este sería el evento más épico de todos los tiempos y comenzaron a hacer su lista de celebridades, influencers, representantes de series, películas y podcasts y todo lo que se les ocurriera para que formaran parte de este evento. Y pues hasta aquí pues todo sonaba bien y todo era bastante inocente. Se creó por ahí un comité también de puros chavillos de 14 años y todos se movían como podían para aportar algo a esta enorme idea. La cuestión es que, como suele pasar en estos casos, las productoras y agencias no se tomaban en serio lo que decían estos chavos porque pues sobre todo veían que no tenían dinero. Entonces, para poder hacer esto más real, entraron al proyecto 3 adultos y la cosa se puso un poco más seria y empezaron a recaudar dinero de verdad para que realmente pudieran llevar a cabo el evento. Las cosas entonces sí empezaron a caminar porque lograron recolectar a través de un crowdfunding unos $4,000. Los nuevos organizadores entonces decidieron que era momento de fijar una fecha para el evento. Se llevaría a cabo del 11 al 13 de julio de 2014, pero tuvieron que cambiarle el nombre a la convención porque la red social Tumblr no quería tener nada que ver con lo que hicieran y se terminó por lavar las manos, por lo que el nuevo evento se bautizó como DashCon. Los organizadores calcularon que llegarían entre 5,000 y 7,000 personas, al menos según sus estadísticas y el volumen de gente que se estaba moviendo en la plataforma, así que apartaron un salón muy grande en un gran hotel en Illinois, cerca de Chicago. Y ya todos emocionados se pusieron a compartir a lo loco en Tumblr y con los más interesados por mensajes privados todas las invitaciones. Así que todos los que estaban involucrados aseguraban que esto iba a ser épico, que nunca nadie habría hecho algo igual y la emoción estaba al 1000. Los organizadores se estaban frotando ya las manos porque pensaban que se harían ricos y además estaban cumpliendo su sueño adolescente. Pero sin saberlo, este era el inicio del fin. Para empezar, no les alcanzó prácticamente para nada con el dinero que habían juntado y sí apartaron el salón, que era enorme, en el que no había manera de que lo llenaran con las cosas que ellos pusieron porque había demasiado espacio. Apenas llevaron un juego inflable para niños, unas 3 consolas de videojuegos y unos monitores para que hubiera algunos frikis que jugaran entre ellos, un par de mesas, unas sillas y una alberca de pelotas, en la que muy a duras penas y cabrían unos 10 adultos. Y este dato es importante porque en sus múltiples publicaciones en internet ellos sobre todo habían estado fanfarroneando la alberca de pelotas que sería la más épica de la historia según ellos, y al final esto era más bien un vil chapoteadero. Pero esto solo era la punta del iceberg, pues todo salió terriblemente mal. Los organizadores proyectaron que llegaría mucha gente y que de ahí costearían muchos gastos, incluso habían pagado solo la mitad de la renta del salón porque no les alcanzaba el dinero, pero dieron por hecho que con las ganancias de las entradas liquidarían el resto antes del final del primer día. La cosa es que después de la inauguración llegaron cuando mucho unas 800 personas a lo largo de todo el primer día y obviamente no les alcanzó el dinero. Y bueno, esto solo lo sabían ellos y se estuvieron haciendo güeyes con la gente de la administración del lugar la mayor cantidad de tiempo que pudieron mientras corría el evento. Mientras todo eso pasaba, las cosas salían mal también del otro lado porque los panelistas que tenían la etiqueta de que hablarían de temas para mayores de 18 años no permitieron que ningún adolescente o niño se sentara en sus pláticas. Así que sus conferencias estaban prácticamente vacías y el público se empezaba a impacientar cada vez más. Los organizadores tenían 2 cartas fuertes para ese día que eran el principal gancho de atención para los asistentes, pues supuestamente tendrían a los presentadores de un podcast súper popular entre las comunidades de Tumblr de esa época llamado Welcome to Night Valley y una banda de música llamada Steam Powered Giraffe. Bueno, pues la banda ya les había cancelado desde meses atrás, pero el comité organizador prefirió no decir nada para no perder la venta de los boletos que ya tenían porque había mucha gente que quería escucharlos tocar. Y aquí empezaron las gandalladas y las mentiras, pues hubo gente que vivía cerca de la zona y que se enteró que estaría esta banda y solo por eso pagaron $80 ese mismo día al inicio del evento solo para poder verlos, incluso cuando el precio originalmente anunciado para el evento era de tan solo $30. Y así, sin más, cuando ya se había hecho muy tarde y habían hecho esperar a la gente durante horas, un fulanito agarró un micrófono y salió a decir que la banda llamó para cancelar y que no llegaría. Y
Cuando el hotel se dio cuenta que estos cuates estaban haciéndose patos nada más con el resto del dinero que les debían, los empezaron a presionar y los amenazaron con cerrar el lugar en caso de que no completaran el pago. Y como los organizadores ya no sabían qué hacer, de plano interrumpieron la programación y se pusieron a hacer la cooperacha ahí en vivo con todos los asistentes. Y todavía les contaron un cuento súper increíble en el que se hacían las víctimas. Al final funcionó porque juntaron el resto del dinero y el evento pudo seguir al menos. Y bueno, los asistentes pensaban que al menos podrían quedarse a conocer a los creadores del podcast Welcome to Night Valley. Esto era lo único rescatable que le quedaba al evento. Se sabía que ya habían llegado al edificio, su transporte estaba ahí y algunos de los fans pudieron verlos de lejos, pero... Okay, so basically, I know you guys have been waiting for an extremely long time, but unfortunately what I have to tell you guys is that basically Night Vale just walked. Sí, se fueron. Porque habían acordado un pago con los organizadores que obviamente tampoco pudieron costear. Y así, sin más, no les importó y dejaron a todos los fans vestidos y alborotados. Al final, después de haber fracasado terriblemente, los organizadores, para compensar este bodrio, les ofrecieron algunas cosas extra a los asistentes, pero la verdad que fueron lamentables. Sobre todo que lo más interesante que ofrecían era pasar una hora más completamente gratis en la alberca de pelotas. El evento, vaya que sí fue épico después de todo, pero por el increíble fracaso que fue. Hubo muchos memes y chistes después de semejante papelón y espera que, aunque no lo creas, los organizadores todavía intentaron hacer la edición del siguiente año, pero obviamente todos los mandaron al carajo en cuanto se enteraron. Y nuestro último caso del día de hoy es sobre un festival de música que se suponía que sería increíble, ocurriría en una isla privada solo para millonarios que aman el lujo y prometió que sería también el más grande de la historia. Y al final también fue un enorme fraude y puro chacaleo. Estoy hablando del Fyre Festival. Y a ver, ¿por dónde empiezo? El creador de este proyecto era un megamente de tiburón en toda la extensión de la palabra. Un emprendedor serial que se llama Billy McFarland, que también confundió horriblemente el concepto de marketing y se puso a inflar su promesa para los asistentes de su festival y al final simplemente les vio la cara, se transó mucho dinero y acabó muy mal. El escándalo sobre este festival fue tan grande que hasta Netflix sacó un documental sobre el caso llamado La fiesta más grande de todas que nunca ocurrió. Y si lo analizamos bien, la promoción de este festival fue muy parecida a lo que ocurrió con el evento de Willy Wonka que salió mal. Nada más que el target era gente con mucho billete. Bueno, pues a este tal Billy McFarland le gustaba mucho jugar con la idea de la exclusividad y el lujo porque sabe meterse bien en la mente de la gente con dinero y les sabe endulzar el oído para venderles cosas con las que van a sentir que son mejores que los demás. Y es que este cuate tuvo varios emprendimientos previos a esta idea del festival y casi todos parecían sacados de la libreta de notas y consejos millonarios del Máster Muñoz, pues en todos hay una enorme dosis de venta de humo. McFarland se volvió muy bueno vendiendo beneficios intangibles para la gente rica, cosas que ni siquiera son físicas o que se pueden palpar con las manos, pero por el hecho de que esta gente puede decir que las tenía, ya podrían ser considerados un millonario nice. Por ejemplo, este sujeto creó un club social que se llamaba Magnesis, que no era otra cosa más que un club de Toby en el que solo los verdaderamente ricos y que pertenecían a ese club exclusivo podían entrar, y les daba una tarjeta plateada con su nombre y un número, pero eso era lo de menos. Aunque la membresía incluía algunos beneficios como descuentos o tratos VIP en ciertos restaurantes, conciertos, hoteles, cines, centros nocturnos o spas de lujo, la gente que se la compraba la adquiría más para sentir que pertenecían a ese tan consagrado círculo de gente fanfarrona. Y este cuate logró vender bien esta idea y se hizo de varios millones de dólares así. Y como buen Tiburcio, este chacal quiso hacer más dinero todavía y buscó socios para crear nuevos negocios. Y así se juntó con el ex rapero Ja Rule y crearon una app llamada Fyre. La idea de este negocio era tener un servicio como tipo Airbnb, pero en el que se conectara a artistas con millonarios que quisieran contratarlos para eventos privados y ellos se llevarían una comisión en medio. La app se empezó a desarrollar, pero según las malas lenguas, se trabó en algún momento el proyecto porque se quedaron sin dinero y entonces quisieron matar dos pájaros de un tiro y se les ocurrió a estos emprendedores que podrían crear un festival de música para dar a conocer ese gran proyecto y al mismo tiempo ganar mucho más dinero creando un concepto que nunca antes se hubiera visto. Una enorme oportunidad para vender humo. Claro,
esto tenía que involucrar a muchos millonarios para que pudieran sacar el dinero que ellos quisieran. Y así fue como surgió la idea de hacer el Fyre Festival. Y vaya que sí llevaron sus fantasías al siguiente nivel. Y es que obviamente sería solo para millonarios y todo ocurriría en una isla privada en las Bahamas, donde estas personas, dependiendo de lo que pagaran, podrían no solo disfrutar de un lugar paradisíaco y convivir con otros millonarios, sino que se podrían codear con los artistas que se presentarían y con modelos y con gente super nice. Bueno, puro hedonismo nivel Leonardo DiCaprio. McFarlane echó a andar su plan y buscó carnada para millonarios. Entonces contactó a varias modelos muy cotizadas de Instagram y creó un video trailer sobre el evento. Realmente no necesitó decir mucho para convencer a los ricachones, pues solo hizo unas tomas de mujeres muy bonitas en traje de baño en la playa y al final apareció el logo del festival. Y con eso bastó para crear el hype necesario para atraer a toda esta gente. Además que como este cuate le sabía la ingeniería social, no le pagó a las modelos, sino que les prometió un boleto ultra VIP para el día del festival y además les pidió que hicieran bastante ruido en sus redes sociales hablando de que se vendría la mejor fiesta de todas, la más caliente del año y que nadie se la podía perder. McFarlane conocía bien al público al que quería llegar y sabía que los verdaderamente ricos no irían a ese evento porque ellos solitos pueden hacer sus fiestas locas sin ayuda de nadie, pero a quienes realmente quería convencer de que fueran a su evento era a esos influencers que se las dan de millonarios y que presumen todo en sus redes sociales, porque sí tienen dinero pero muy fácilmente se dejan llevar y como son nuevos ricos siempre quieren pertenecer al círculo social de los grandes tiburones y si sabes mover bien esa idea en sus mentes los convences fácil. McFarlane era buenísimo en vender hype o hacerle al cuento vendiendo a la idea de que algo va a estar muy bueno aún sin que el proyecto ya esté consolidado. Y es que solo así había creado toda su fortuna. Y aunque no había ni siquiera dicho cuándo sería este festival o qué artistas podrían presentarse, ya tenía una lista larga de interesados que solo con ver su video sacaron su billetera y ya querían usar su tarjeta de crédito para pagarle lo que fuera necesario. Ya con muchos interesados y con su material publicitario en video, McFarlane se fue a buscar inversionistas para que todavía tuviera un par de socios y que él no tuviera que cargar con todo el peso financiero completo del evento. Y así convenció a varios ricachones de que le pusieran unos 27 millones de dólares, con contrato y toda la cosa. Pero el problema es que cada vez que veía un inversionista nuevo, le prometía más y más lujo en el evento y su proyecto se volvió casi incosteable. Y es que se dice que por lo menos se hubiera necesitado unos 50 millones de dólares para poder hacerlo del tamaño que estaba prometiendo. A este cuate le gustaba ese formato de la preventa, algo así como lo que hacen en las bienes raíces de que te enseñan un render antes de venderte un edificio. Pero ya no podía detener el festival porque ya hasta se habían comenzado a vender los paquetes para ganar más dinero y fondear todo. Hizo todo contrarreloj y le quedaban 4 meses para que se llevara a cabo el evento y no tenía ni siquiera un lugar confirmado. En diciembre de 2017 pusieron oficialmente a la venta los boletos para el público en general y en unas cuantas horas se agotaron. Los precios eran una verdadera locura y aún así se vendió todo. Estos boletos estaban entre los 500 y hasta los 12,000 dólares. Pues imagínate cómo estaría su pretensión y fanfarronería que ni con todo lo que había juntado de la venta de los boletos alcanzó para rentar la isla privada que tanto querían. Y ya quedaba un mes para el evento. Y como ya no sabía de dónde sacar más dinero, la cosa se puso súper absurda porque empezó a prometer más y más y más lujo para ver quiénes de los que ya habían comprado su boleto todavía se animarían a pagar más. Y prometió entre tantas cosas un crucero súper ultra mega exclusivo en el que irían los artistas y las modelos y solo unos cuantos afortunados que gastaran una millonada. Todos ellos le darían una vuelta completa a la isla y todas las fantasías podrían ocurrir ahí. Pero la realidad es que mientras vendía un mito, por el otro lado ni siquiera habían logrado concretar a un solo artista para que se presentara ese día. El tiempo se agotaba y McFarlane y sus círculos cercanos sabían que esto de plano no sería posible, no podrían cumplirle a la gente, pero aún así decidieron aventarse a hacer el festival y se fueron por la más fácil, según ellos, y redujeron todos los costos al último minuto. Total, no es como que los millonarios se fueran a dar cuenta, ¿no? Y en ese momento fue cuando realmente las cosas se les salieron de las manos. Habían prometido casas tipo iglú increíbles, con una decoración exquisita, con vistas al mar, con todas las amenidades y lujos, y apenas lograron conseguir unas casas de campaña parecidas a las que venden en Costco, con un valor aproximado de 25 dólares. Y eso fue lo de menos. La isla no tenía drenaje, no tenía electricidad, ni internet. Al final hicieron todo esto en una isla rústica y casi semidesierta y virgen, que
Hasta se dice que pusieron en peligro a los que fueron porque no había forma de rastrear las coordenadas correctamente de este lugar. Entonces ya te imaginarás que desde que llegaron los ricachones al lugar estaban que se los llevaba el tren porque nada de lo que les habían prometido era siquiera parecido a la publicidad. El lugar donde llegaban las avionetas era improvisado, los escenarios estaban muy mal ubicados, nunca se presentó ningún artista, no había gente que atendiera a los huéspedes. Fue tan patética la situación que de los artistas confirmados al evento casi todos se fueron saliendo y abandonaron el proyecto días antes de que fuera el festival. Los principales artistas que encabezaban el cartel del evento se supone que eran Blink-182, Major Lazer, Designer y Disclosure, pero al final ninguno de ellos confirmó y la cosa solamente se fue poniendo peor y peor, pues esto no solo se trató de que fuera un festival fallido, sino que la gente que asistió puso verdaderamente su vida en peligro. Había cientos de personas en un terreno bien pequeñito en el que apenas si cabían y ni siquiera había agua potable, y la comida tal vez fue lo peor de todo, pues les habían prometido una barra gourmet con buffet y al final les entregaron unos sándwiches fríos en recipientes de unicel de plástico horribles. Y es que no, hombre, hasta un lonchibón hubiera estado 1000 veces mejor. Obviamente el festival se canceló y los organizadores tuvieron que conseguir avionetas de último minuto para llevar a la gente a un lugar seguro dentro de Estados Unidos para todos aquellos que habían pagado su entrada. Y bueno, una vez que todos los desilusionados ricachones estuvieron a salvo, todos se organizaron y demandaron colectivamente a McFarlane. Le exigían una compensación por $100 millones y a este mente de tiburón todavía le faltaba enfrentarse a sus inversionistas que habían confiado en él y le habían dado su dinero para que hiciera todo este numerito. Al final logró devolverle el dinero de las entradas sin compensación adicional a los asistentes, pero no logró devolverle el dinero a los inversionistas y por eso fue a dar a la cárcel. Esta historia demuestra que la venta de humo se puede dar en todos los niveles y que hay gente que así le gusta hacer negocios. Los va armando en el aire y como van saliendo las cosas, aun cuando no tienen nada garantizado. Total, si todo sale mal, pues nada más se devuelven las entradas y ya. McFarlane logró salir de la cárcel recientemente y por lo visto este cuate no aprendió bien la lección y ya estaba pensando en hacer la segunda edición de su festival y por qué no, decidió hacerla en playas del Caribe mexicano. De hecho, comenzó a mover algunas imágenes y videos dando a entender que se iba a hacer durante el verano de 2025, pero en cuanto los gobiernos de Quintana Roo y Mérida se dieron cuenta de quién era y lo que había hecho antes, de inmediato lanzaron comunicados alertando a la población para decirles que por ningún motivo fueran a caer en las garras de este chacal. Y pues al parecer nunca veremos el Fyre Festival 2. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame un emoji de chacalito en los comentarios para saber que tú también detestas a los chacales que prometen algo pero nomás nunca cumplen. Te dejo por aquí otro muy buen video que estoy seguro que también te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.